A continuación verás otra partida realmente espectacular de Magnus Carlsen llevada a cabo en el Early Title Tuesday pasado, donde compartió el primer lugar con Maxima Sharlagrava. Acá, enfrentando al gran maestro bielorruso Sergei Shigalko, un fuerte jugador a nivel Blitz y Bala. Ya sabes, este torneo del Title Tuesday se juega a ritmo Blitz, 3 minutos para cada jugador más un segundo de incremento por jugada y a 11 rondas. Bueno, lo que verás a continuación es un juego que presenta una apertura realmente insólita, un bodrio. Al final del video te mostraré la tabla de posiciones de este evento, que tuvo más de 600 maestros de ajedrez como participantes. Una cantidad enorme de jugadores, ¿verdad? Y es que este torneo brinda interesantes premios en dinero para hacer un torneo online. En fin, prepárate para ver un juego realmente espectacular. Pero, antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Magnus Carlsen con el maravilloso movimiento H4, la apertura Cadas. He sido sarcástico respecto a el movimiento maravilloso H4, porque esta apertura es realmente un bodrio, una basura, una basofia. Y es que, claro, fíjate, en el ajedrez, por principios, siempre se espera que el juego se abra con E4, ya que, por ejemplo, libera el juego al alfil de rey, ¿verdad? O D4, ya que libera el juego para el alfil de dama. Es decir, con este tipo de apertura siempre se busca primero el control del centro, casillas importantes como D4, perdón, E5 y C5 desde D4, o bien casillas como D5 y F5 si se abre con el peón de rey. Entonces, por ese motivo, siempre se busca desarrollar el centro, ¿verdad?, del tablero para que las piezas vayan saliendo naturalmente. Entonces, ¿qué tenemos? Con esta H4, bueno, Magnus Carlsen viola los principios del ajedrez y dice, ok, quiero trolear, quiero salseo, quiero divertirme y además quiero evitar la aburrida teoría de aperturas. Algunos dirán, bueno, entonces si Magnus Carlsen juega esto, yo también lo jugaré. Pero mi recomendación es que no lo hagas. Magnus Carlsen es mucho mejor que tú, mucho mejor que yo, y se puede dar el lujo de jugar esto. Si nosotros jugamos esto contra un gran maestro, nos harían pedazos en poco tiempo, ¿verdad? Así es que ojo con eso. Entonces, luego de H4 en la apertura de Magnus Carlsen, tenemos este E5 de Sergei Shigalko. Y ahora sí, las blancas no hacen algo ya rápido en el centro, las negras aprovecharán de jugar D5, tomando absoluto control central, por lo que Carlsen juega D4, golpeando inmediatamente el centro. Sigue esto con E por D4, dama por D4, recapturando inmediatamente el noruego, sin importarle este caballo C6, atacando a la dama del bielorruso. Sigue el juego con dama A4. Magnus estima que quiere mantener en posición activa a su dama. Sigue esto con caballo F6, caballo F3, D5, alfil F4, alfil D6, confrontando al activo alfil blanco. E3, enroque, caballo C3, alfil B4, clavando al caballo y al mismo tiempo amenazando caballo E4 que presionaría al equino de C3. Alfil B5, lo que amenaza, en principio, alfil por C6 seguido de dama por B4, aunque las negras siempre tendrían la intermedia alfil por C3 jaque, aunque no tan en buenas condiciones, atendido a que siempre tendrían una fea estructura de peones en la columna C, así es que Shigalko, por tal motivo, juega alfil D7 para recapturar de alfil de pieza en caso de alfil por C6. Pero ya te expliqué, si las blancas jugaran ahora alfil por C6, vendría por parte de la negra la intermedia alfil por C3 jaque, dañando además la estructura de peones y con ello liberándose las negras de la pérdida de material en B4. Carlsen responde con enroque, sigue esto con alfil por C3, B por C3, A6 cuestionando el alfil E2, caballo E4 atacando el punto de C3, amenazando caballo por C3 con doblete a dama y alfil. Por tanto, las blancas juegan dama B3, las negras caballo A5, dama A3, manteniendo la defensa del peón de C3, aunque más preciso era jugar dama por D5, porque tras caballo por C3, entonces dama por A5, caballo por E2, jaque, rey H2, y las blancas habrían resuelto el problema de su defectuosa cadena de peones, aquellos peones doblados que estaban en C3, ¿lo recuerdas?
Bueno, volvamos a la partida real, donde Carlsen ha jugado dama a3, Shigalko c5, que permite a la dama negra defender al caballo, aunque aquí alfil b5 era mucho mejor, porque tras alfil por b5 tendríamos un a por b5, que llevaría a las negras a conducir un peón un poquito más al centro y les permite además abrir el juego para la torre de a8, que además protegería al caballo. Pero en la partida tenemos este c5 y ahora las blancas juegan torre f de 1, que ataca al peón central de d5. Alfil b5, aplicando la idea descrita en la variante ejemplo anterior, y además esto lleva a que la dama negra pueda defender al peón atacado de d5. Continúa el juego con alfil de 3. Ok, intercambiemos alfiles pero en d3 y así arreglo mi cadena de peones, parece decir Magnus Carlsen. Shigalko le dice por supuesto que no, juega caballo c4 atacando a la dama, dama b3, caballo a5, dama b2, caballo c4, alfil por c4 quebrándole las patas al caballo y, evitando el noruego, la repetición de jugadas. Alfil por c4, caballo d2. Ahora bien, caballo g5 lucía bastante más activo y atractivo de hacer. Pero se ha jugado caballo d2 en la partida, caballo por d2, torre por d2, b5, h5, dama f6. La dama pasa al ataque y además este movimiento conecta a las torres negras entre sí. Sigue esto con a4, b4, torre de d1, h6, torre a b1, movimiento que prepara c por b4, b por c3. Esto arregla el problema de la mala estructura de peones de las blancas. Sí, las negras ganan un peón, pero a cambio las blancas se activarán y eso les brindará compensación. Por lo tanto, era mejor a5 sosteniendo al peón de b4. En fin, volvamos a la partida donde se ha jugado b por c3, dama b6, proponiendo el cambio de damas y además atacando al peón de c5. Fíjate lo que hace Shigalko, una jugada bastante acertada, dama f5, permitiendo este dama por c5 que hace Carlsen, y el bielorruso juega dama por c2. ¿Y qué tenemos? Que las negras han conseguido, luego de estos intercambios de peones, un fuerte peligroso peón pasado en la columna C. Sigue esto con alfil e5, torre a c8, dama d4. Acá interesante era optar por la jugada dama a3, luego torre del d a c1 y de esta manera atacar con mayor exactitud al peón de c3. Pero se ha jugado dama d4 en la partida, alfil b3. Esto deja algo más complicado al alfil en términos de su ubicación. Mejor era dama f5 para continuar con c2. De hecho, la amenaza sería concreta. c2, pinchando ambas torres. Y en caso de, por ejemplo, si torre de c1 para evitar la amenaza, bueno, igualmente se podría jugar algo como alfil de 3, atacando a la torre y luego que la torre se quite con el torre b4. Bueno, siempre se puede pensar en ir avanzando el peón, ¿verdad? A c2, aunque primero se podría jugar una 5 para que la torre quede muy mal situada, la que vemos en b4, y luego un torre b7, podría venir un torre c4, etcétera, etcétera. Volvamos a la partida real. Alfil b3 lo he hecho por Shigalko, Carlsen torre de c1, dama d2, dama g4 que amenaza dama por g7 mate. Ahora bien, aquí alfil por g7 era mejor, recuperando el peón, todo lo cual puede llevar a una posición más o menos igualada, luego de dama por d4, alfil por d4, alfil por a4, torre por c3 y alfil por c3, por ejemplo. Pero en fin, se ha jugado dama g4 en la partida, f6, alfil por f6, amenazando mate en g7. Ojo, torre c7. Obviamente un torre por f6 se hubiera encontrado con dama por c8 jaque con igualdad. Por tal motivo, torre c7 lo he hecho en la partida, sigue esto con torre por c3 y ahora, con escasos segundos en el reloj, Shigalko juega torre por f6, que es una jugada tremendamente mala, porque lleva a las negras a perder material. Mejor era alfil c4, reduciendo el juego a la torre blanca y en c3, y además las negras mantendrían protegido su flanco de dama y el centro del tablero. Pero aquí se ha jugado torre por f6, jugada tremendamente mala. Sigue esto con torre por c7, la amenaza de nuevo es dama por g7 mate. Shigalko juega dama por f2 jaque, rey h2, y como se amenaza tanto mate en g2 como al alfil de b3, y las negras no puede lidiar con las dos amenazas simultáneamente, es entonces acá que Sergei Shigalko abandona la partida.
Gran juego de Magnus Carlsen y jugando una apertura de mierda, ¿verdad? Impresionante. Como te expliqué en la introducción del video, hubo un empate en el primer lugar, 9,5, 9,5, entre Vachier-Lagrave y Carlsen, pero por sistema de desempate, el primer lugar fue Vachier-Lagrave, que jugó con rivales que obtuvieron más puntaje que los rivales que enfrentó Carlsen. Y en el tercer lugar estuvo el gran maestro de Azerbaiyán, Shahryar Mamediarov. Espero hayas disfrutado esta partida, tanto como yo. Si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si no lo has hecho y por supuesto invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido, enviándote un fuerte caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.